Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, del verso 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos a hacer una oración y enseguida iniciamos con el tema de la iglesia a Filadelfia. Señor, te agradecemos por este tiempo de reflexión, de meditación en tu santa palabra. Te rogamos, Padre, por favor, que tú ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayudes a experimentar la paz de Cristo, Señor, en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Toma el control de nuestras vidas, Padre, y ayúdanos a crecer en el conocimiento de Cristo. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Bueno, la iglesia a Filadelfia tiene algo muy en particular. Al igual que todas las otras iglesias que aparecen en el libro o la carta del Apocalipsis, ya tiene una estructura bien definida en su mensaje. Si todos recuerdan aquí lo que decíamos sobre la estructura, que el mensaje ya viene sistematizado o viene fragmentado en partes simétricas. Pero la iglesia o el mensaje a la iglesia de Filadelfia, muy en particular, no tiene ningún reproche. O sea que la iglesia modelo podría ser la iglesia que estaba en Filadelfia, porque Cristo no usa la frase como en las otras iglesias que dice, tengo unas pocas cosas contra ti. O sea que si en toda esta sección buscáramos una iglesia íntegra, sin faltas, pues esta sería la iglesia de Filadelfia. En el verso 7 inicia lo que conocemos como la descripción que se da de Jesús de Nazaret. Regularmente se están usando símbolos del capítulo 1, pero en esta sección se usan algunos títulos y algunos elementos que aparecen en otros textos. Vean cómo inicia diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, hay diferentes títulos que se le empiezan a dar aquí a Jesús de Nazaret. El primero es el santo. Y bueno, esto es importante porque nosotros somos santos, pero Jesús es el santo. Y la diferencia tiene que ver con el hecho de que este es un título que se empezó a acuñar
en el Antiguo Testamento para referirse al Todopoderoso. Por ejemplo, cuando Isaías tiene esa gran visión en el capítulo 6, dice que los ángeles cantaban el uno al otro diciendo, Santo, Santo, Santo. Y ya es un término que está aludiendo a Dios, aludiendo a Jesucristo. También los demonios, en Marcos me parece, cuando se dan cuenta que Jesucristo viene para sacarlos de ese hombre gadareno, no sé si recuerdan esa historia de ese hombre que estaba poseído, tenía tanta fuerza que rompía las cadenas. Bueno, pues cuando estos demonios se percatan de que Cristo está cerca de ellos, ellos le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos quién eres el Santo de Israel. Y entonces el término santo aquí se está utilizando exclusivamente para Cristo, pero debemos enfatizar lo que significa la palabra santo, o qué queremos explicar cuando decimos que Dios es el santo. ¿Qué significa esto del santo? ¿Alguien tiene alguna idea o alguna respuesta sobre esto? ¿Qué significa cuando decimos que Jesús o Dios es el santo? No sé, mi hermana Mari. Apartado. O sea, cuando decimos que Dios es el santo, decimos que es el apartado. ¿Es lo que estamos pensando o no? Bueno, no está mal lo que dice mi mamá. Pero creo que va más allá de eso, más allá de eso. Hermano Aurelio. Pues el santo sería como dice mi hermana, bueno, que en él no existe el pecado, Ok. que en él no existe el mal, bueno, dependiendo. O sea, santo, en el énfasis que le da el hermano, tiene que ver con pureza. Y verdad que cuando hablamos de santidad o de una persona santa, lo que nos viene a la mente es pureza, es limpieza, aquello que no está contaminado. Y también pensamos en eso que menciona la hermana Mari. La definición de santo literalmente significa ser cortado y ser apartado, ¿no? Y entonces no está mal la definición, pero cuando decimos que Dios es el santo, estamos pensando en que Dios es diferente. O sea, que no hay nadie que se le pueda comparar a Él, ¿se entiende? O sea, Él está apartado y esto significa que Él es diferente en todo. No hay nadie que se le pueda igualar. Él está por encima de todo lo que existe. No hay nadie igual a Él. Y en eso es lo que queremos decir cuando decimos que Dios es el santo. O cuando Jesús oró diciendo, santificado sea tu nombre. Tu nombre es sin igual. Tu nombre está por encima de todos los demás. Después se le llama el verdadero, pues evidentemente aludiendo a la falsedad de los otros dioses y los falsos cristos. Pero vean cómo en el verso 7 se menciona algo muy en particular. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué entendemos por eso? No sé si por acá tengan alguna idea a qué se refiere con esto en el verso 7. El que tiene la llave de David. Hermana Laura, ¿cómo ve? ¿Usted qué opina de esa frase? ¿Por qué se dice que Jesús tiene la llave de David? Porque es el que puede salvar. Ok, bueno, puede ser, ¿no? Vamos a pensar un poquito más sobre qué significa esto de la llave de David. Hermana Guille, ¿alguna idea? Fíjense, dice aquí el texto que Jesús tiene la llave de David y que con esa llave puede abrir y nadie cierra. El que tiene poder. El que tiene el poder, dice la hermana Guille, pues hay un poder de por medio, ¿no? Y bueno, la salvación tal vez esté por ahí también involucrada. Hermana Reina, ¿cómo ve usted? ¿Por qué se dirá que Jesús tiene la llave de David? Porque Él es el único que nos da salvación, ¿no? Bueno, sí, tiene que ver con eso, pero vamos a entender por qué sale. Están bien, no están mal las respuestas. Están cerca, ¿va? De la respuesta. Bueno, vamos a pensar en... Bueno, antes Aurelio tiene ya ahí. Va en conjunto con lo que se explica en Isaías 22:22. Muy bien, hermano, lo viste en la referencia.
Sí, el hermano encontró el texto que nos da luz sobre eso. Ahorita vamos para Isaías 22:22. Busquen Isaías 22:22. Porque es la cita, ¿no, hermano? Ajá. De ahí Juan está usando ese lenguaje. Bueno, el versículo 22 es una profecía mesiánica que tiene de alguna manera una primera implicación con personajes que existieron en tiempos del profeta Isaías, como lo fue Eliakim, hijo de Hilcías. Bueno, luego hablaremos de esos personajes para que no nos salgamos del tema. Pero ven el versículo 22 como dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. ¿Es lo mismo que dice Apocalipsis o no? Bueno, pensando en esto, tenemos que rumiar un poquito. A ver, ¿por qué dice que Jesús tiene la llave de David? ¿A quién se le da la llave en tiempos de David? Pues a las personas que participan del reino, ¿no? O sea, recordemos que David no era un sacerdote, David tampoco era un profeta como tal, aunque llegó a fungir como profeta en los Salmos. Pero el hecho de que a Jesús se le dé la llave de David significa que a él se le está dando la llave del reino, ¿se entiende? O sea, como dice Laura, como dice nuestra hermana Reina, como dice nuestra hermana Guille, pues Jesús es el único que nos puede dar acceso al reino. Ahora se menciona a David porque está enfatizando la idea del reino. Y Jesús es el único que nos puede excluir del reino, ¿se entiende? O sea, si Cristo recibe a una persona y le abre la puerta al reino, ¿quién la puede cerrar? Pues nadie. Pero si también Cristo condena a una persona y la excluye del reino por su incredulidad, ¿alguien más le puede abrir esa puerta? ¿O si alguien busca otra puerta para entrar al reino, puede encontrarla? Pues no. Y es que no, lo que nos está diciendo es que Cristo es el único medio, el único acceso para poder acceder al reino. Por eso mismo Cristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Así es, Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí muy en especial se está hablando de ese reino al cual nosotros ya entramos. Entonces la pregunta es, ¿se nos abrió ya la puerta a nosotros o no? Y nadie la puede cerrar. Eso es una realidad que está queriendo enfatizar el apóstol Juan. Verso 8 empieza con lo que Cristo conoce de la iglesia. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. La puerta abierta tiene que ver con el contexto del verso 7, que Jesucristo abre y nadie puede cerrar. Muy probablemente se esté refiriendo al acceso al reino, que una vez que nosotros hemos creído en Jesús, pues las puertas del reino se han abierto para nosotros y quedan abiertas para nosotros, ¿no? Nadie las puede cerrar. Versículo 8, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, ¿qué características tiene muy en particular esta iglesia, hermanos? Noten lo que dice el verso 8 con detenimiento. Esta iglesia tiene poca fuerza. ¿Qué significa eso? Que no es una iglesia con tanta influencia o con tanto empuje como otras iglesias que aparecen en el texto. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, se nos dice que esta iglesia ha probado a los falsos apóstoles, ha sufrido, ha trabajado, pero nosotros estamos aquí ante una iglesia que tiene poca fuerza. Sin embargo, aunque tiene poca fuerza, el versículo 8 nos dice que guarda su palabra y no ha negado su nombre. O sea, es una iglesia que permanece fiel a pesar de que tiene poca fuerza. Sigue diciendo en el verso 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. A ver si alguien se acuerda qué significa esto de la sinagoga de Satanás. ¿Alguna vez alguien ha
¿Ha visto una sinagoga de Satanás por ahí en la calle? ¿No? ¿O han asistido a una sinagoga de Satanás? Tal vez no, ¿va? Es raro pensar en ese tipo de cosas porque no encontramos en la calle sinagogas judías, menos sinagogas de Satanás. Pero ¿por qué menciona aquí a la sinagoga de Satanás? ¿Alguna idea? A ver si alguien recuerda. ¿Qué es la sinagoga de Satanás en el contexto de la carta? Bueno, Satanás significa el adversario, ¿va? La hermana ya se acordó de eso. Y es bueno que lo recuerde. Pero sinagoga de Satanás tiene otra connotación todavía más grande. ¿Qué es una sinagoga? ¿Sí se acuerdan? ¿Tú recuerdas, madre? O sea, una sinagoga es una congregación, pero era una congregación judía. ¿Se entiende? Entonces, las sinagogas, siendo congregaciones judías, eran adversarias a Cristo. Acuérdense que la agrupación o las personas que más provocaron conflicto al cristianismo en los primeros años fueron los judíos. Y aunque esas pequeñas congregaciones de judíos que leían la palabra todos los días de reposo aparentaban ser personas de Dios y ser personas piadosas, la realidad es que ellos, así como lo fue Saulo de Tarso, eran personas completamente adversarias a la verdad. Y por eso se les llama sinagoga de Satanás, porque sí son adversarios, son siervos del adversario, son personas que van en contra de Cristo. Pero entonces no hablamos nada más de un adversario, sino de una sinagoga, de un conjunto de personas. Obviamente no se está hablando de una congregación en particular, sino que sinagoga de Satanás se está usando aquí para hablar de todo el judaísmo que estaba en contra del reino de Dios. Fíjense, ¿quiénes fueron los que mandaron a matar a Jesús? Los judíos. ¿Quiénes fueron los que apedrearon a Esteban? Los judíos. ¿Quiénes fueron los que incitaron a Saulo para matar a los cristianos? Los judíos. ¿Quiénes fueron los que metieron levadura a la iglesia de los Gálatas? Los judíos. ¿Quiénes fueron las personas que más dañaron al apóstol Pablo en su ministerio? Los judíos. Y entonces es natural ya que para los 90 esa frase sinagoga de Satanás se esté utilizando para hablar de los judíos que profesaban amar a Dios, pero lo aborrecían por el hecho de que rechazaban a Cristo. Vean cómo dice el verso 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, y vean cómo menciona después, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. A ver, ¿los judíos eran judíos o no eran judíos? ¿Cómo ven? Dicen ser judíos, pero mienten. Aquí tenemos que hacer una diferencia, hermanos. ¿Son judíos según la carne? ¿Son judíos en su sangre? ¿Son judíos en su cuerpo, en su genética, sí o no? Sí lo son. O sea que son verdaderos judíos según la carne, nada más. Como yo y usted somos verdaderos mexicanos, ¿no? Diríamos, somos mexicanos de hueso colorado. Y entonces nadie lo puede negar. Pero recuerde que judío significa aquel que adora. Un judío significa un adorador. Y entonces son judíos según la carne, ellos sí. Eran judíos de descendencia, claro, pero no eran verdaderos judíos. ¿Se acuerdan que alguna vez Jesús le dijo a un hombre, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño? Cuando le llama verdadero israelita, con eso está poniendo de manifiesto que también existen falsos israelitas, ¿se entiende? También Jesucristo en algún momento les dijo a los judíos en Juan capítulo 8, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y más abajo les dice muy claramente, ustedes son hijos del diablo, vuestro padre es el diablo,
Y entonces tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Los judíos verdaderos, los judíos ante Dios, no son los que nacen de carne y sangre. Son los que nacen de nuevo, engendrados por Dios en Cristo Jesús. Vamos a ver algunos textos que ya mencionamos en algún momento. Romanos, capítulo 2, verso 28 y 29. Bienvenidos, hermanos. ¿Qué dice Ross? No pudo, sale. Ok, entonces vamos a Romanos 2, verso 28 y 29. ¿Lo tenemos? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, los judíos que nacen como judíos no lo son ante Dios, ¿se entiende? Solo son judíos en lo exterior. Dice, ni es la circuncisión, ese rito judío de mutilar el prepucio a los niños al 8º día, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, la pregunta es si nuestro hermano Eric, nuestro hermano Aurelio, su servidor, nuestras hermanas, todos nosotros somos judíos. Fíjense la pregunta tan importante. ¿A la luz de este texto somos judíos o no? Somos judíos no en lo exterior, sino en lo interior. Lo cual significa que somos verdaderos adoradores. Somos el verdadero Israel de Dios. Filipenses 3. Verso 2 y 3 explica lo mismo. Dice así. Guárdense de los perros. ¿Se acuerdan que los que usaban mucho ese término eran los judíos para referirse a los gentiles? O sea, cuando un judío se refería a un gentil, a un griego, a un egipcio, ellos muchas veces les llamaban los perros, porque eran personas inmundas, y entendiendo que el perro es un animal carroñero, inmundo en la perspectiva judía, pues ellos así les llamaban. Pero ahora Pablo revierte el efecto, ¿no? Y les llama perros a ellos. ¿Sí, hermano? Incluso en ese tiempo, mismo Jesús, cuando se le acercó una mujer con su hijo. Sí, una mujer sirofenicia se acerca a Cristo en los evangelios para pedirle ayuda. ¿Y Cristo qué le dice? ¿Se acuerdan? No es justo quitarle la comida a los hijos y dársela ¿a quién? A los perrillos, ¿no? O a los perros. Entendiendo que desde una perspectiva judía, ser una mujer inmunda, ¿no? Claro que Cristo no está de acuerdo con eso, simplemente está usando ese elemento cultural para que todos los judíos entiendan que aunque esta mujer no es judía, Cristo le va a auxiliar, porque también es valiosa para Dios. Bueno, Filipenses sigue diciendo en el verso 2, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros y guárdense de los mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo porque circuncidaban a las personas. ¿Todos conocen aquí el rito de la circuncisión? ¿Todos estamos ya sabidos de ese rito? Hermana, ¿usted lo conoce? ¿El rito de la circuncisión lo ha escuchado alguna vez? Inició con el profeta Abraham o con el patriarca Abraham. Esa era una señal de que todo varón nacido a los 8 días iba a ser circuncidado como señal de que eran pueblo de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Pero ya hemos mencionado que eso simplemente era una figura, una sombra de los bienes venideros. O sea, la circuncisión real no era esa, sino la del corazón, la que recibimos cuando Cristo viene a morar en el Espíritu, en nuestro corazón. En el verso 3 sigue diciendo, porque nosotros somos la circuncisión. Y aquí la pregunta entonces otra vez es la misma. ¿Nosotros somos el verdadero Israel de Dios o no? ¿Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios?
El texto dice que sí. Regresando a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9 dice: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. O sea, lo que está diciendo aquí Cristo es que de alguna manera esta agrupación judía en algún punto va a reconocer que los hermanos de Filadelfia son verdadero pueblo de Dios. Dice: haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Verso 10. Es importante que examinemos el 10. Es controversial en muchas denominaciones. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense que se menciona algo muy particular. Dice que por cuanto esta iglesia ha guardado la palabra de la paciencia de Cristo, Cristo también los guardará de la hora de la prueba. O sea, va a llegar un momento de mucha prueba, pero vean que no es una prueba local, como dice, una prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y es una prueba que va a abarcar a todo el mundo, pero también dice en el verso 10 al final, que es para todos los que moran sobre la tierra. Y entonces algunas personitas muy curiosas han llegado a decir que esta hora de la prueba es lo que se conoce como el periodo de la gran tribulación. ¿Han escuchado eso alguna vez? Las personas que explican esto son partidarios de un sistema que se conoce como futurismo dispensacional. Y bueno, pareciera que el texto sí dice eso, ¿o no? Como que sí, ¿no? Pareciera que en algún momento va a haber una prueba mundial. Ellos dicen es una gran tribulación la que mencionó Jesús. Los aviones van a caer, los helicópteros van a chocar, las personas se van a matar unas a otras, se va a levantar un anticristo a nivel mundial que va a empezar a engañar a las personas, sobre todo al judaísmo, va a perseguir sobre todo a los que se quedaron y no se fueron en un rapto secreto. Y entonces esto indicaría que los cristianos fieles son guardados de esa hora porque en ese sistema ya se fueron raptados, ¿no? Ya no les tocó vivir esa hora. Bueno, no es la idea que está queriendo proponer el texto. Realmente todo esto que acabo de mencionar es una fantasía y yo muy personalmente creo que no debemos aceptarlo ni como un sistema teológico cristiano. Es una fantasía, ¿no? Creo que el libro del Mormón, que surgió en la misma época que el desarrollo de esta teología, que se conoce como dispensacionalismo, eran igual de falsas, igual de heréticas en la época, ¿no? O sea, creer en el dispensacionalismo hoy día es como decir que el libro del Mormón es verdad, ¿no? Y que Jesucristo vino a las Américas, lo cual es una falsedad que no aparece en la Biblia. Sin embargo, muchos hermanos respetables toman en cuenta ese sistema, pero volvemos a reiterar, amamos a los hermanos, pero el sistema es una mentira y tenemos que tacharlo como un error, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver qué opina el hermano Eric. ¿Qué significa esto, hermano? De que van a ser guardados de la hora de la prueba, que ha de venir sobre toda la tierra. Porque indudablemente sí vendrá una prueba sobre toda la tierra, ¿o no? ¿Pero a qué se refieren? Ahora sí estoy dudando del sistema, porque los veo pensando. ¿Cómo ven? El hermano Eric siempre es de los que responde a los 3 segundos y ya tardó. ¿Sí, hermano? Hermano, Ando viendo el contexto. bueno, hermano Aurelio, ¿a qué se refiere esto de que serán guardados de la hora de la prueba? ¿Nada? Hermana Mari. Pues sí, de
Muy bien. El día final. El día final. Bueno, tendremos que recurrir a la erudición de nuestra hermana Camilita. Camilita, ¿qué opinas de esto? No sé si tiene que ver con lo de las trompetas que son anuncios para los que no han creído, ¿no? Bueno. Y son pruebas y no sé si se refiere a ese tipo de pruebas. Bueno, hermanos, voy a hacerles una pregunta más sencilla para que puedan entender el texto. En el libro de Apocalipsis, en todo el libro, se habla de una hora en específica en la cual todos los reinos, todos los hombres serán probados por Dios, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Debe ser la venida de Cristo? Claro, en el contexto de Apocalipsis, la hora de la prueba sobre todo el mundo, pues es el día del juicio, donde Dios probará los corazones y las obras de todos los hombres, ¿no? Sean justos e injustos, y obviamente los únicos que van a ser guardados de ese juicio, en donde no vamos a ser avergonzados, los únicos que vamos a experimentar gozo y salvación, ¿quiénes somos? Los hijos de Dios, ¿no? Aquí no se refiere de una tribulación temporal, aquí no se refiere de una prueba que va a venir sobre el mundo físico como una prueba social, catástrofe. Más bien se refiere al día y a la hora en la cual Cristo vendrá al mundo para probar a todos los seres humanos que habiten el mundo y que estén muertos también. Vean conmigo el contexto de Apocalipsis, capítulo 6. Verso 12. Aquí estamos ante, como dijo la hermana Mari, el día final. Suena como de película, ¿no? De acción, el día final. Pero bueno, la Biblia así le llama. El día del juicio, el día del Señor, el fin del siglo. Verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Recuerden, hermanos, que esto del gran terremoto, en la mentalidad judeocristiana y romana, era interesante porque los terremotos eran catastróficos, acababan con poblaciones. Por ejemplo, el valle de Santorini desapareció por completo con un terremoto en aquella época. Y entonces los terremotos eran símbolo de terror, eran el símbolo de calamidad. Aparte, cuando el Señor descendió en el Sinaí, ¿se acuerdan qué pasó? Pues tembló toda la tierra. Entonces, el descender de Dios en el Sinaí provocó ciertas cosas. Y entonces, el descender de Dios en Cristo en su segunda venida, pues está simbolizado por esos elementos que ya conocemos. He aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Se imaginan al sol negro? O sea, ya no hay luz. Y la luna se volvió toda como sangre. ¿Se acuerdan que Cristo lo dijo? En Mateo capítulo 24 el Señor dijo que antes de que Él venga, dice que las potencias de los cielos iban a ser conmovidas. El sol y la luna iban a cambiar. Y en el verso 13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hermanos, si empezaran a caer todas las estrellas sobre nuestro planeta, ¿cuánto tiempo dura el planeta? ¿Unos 7 añitos? No, ¿verdad? No dura, porque los meteoros son grandes, las estrellas son gigantes. Se destruye el planeta con unas 7 o 8 estrellas de esas. Dice el verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. O sea, es la explosión o es el impacto que tiene el día del Señor sobre el universo. Todo está colapsando. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Es una prueba que abarca a todo el mundo o no? ¿Sí? Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero.
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Cuando venga Cristo, ¿nosotros vamos a querer escondernos en las cuevas, hermanos? Nosotros no. Pero los que son infieles, los que no son de Cristo, obviamente van a querer esconderse o no van a querer llegar a ese momento porque aborrecen a Cristo y saben que tienen que dar cuenta de sus obras. Van a ser probados, ¿se entiende? Vean otro texto también. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14. Apocalipsis 14, 14. Adelante, hermanos, bienvenidos. Pásenle. Verso 14 dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Es Jesucristo sin duda alguna, que tenía en la cabeza una corona de oro, lo cual está simbolizando su reinado, y en la mano una hoz aguda. Todos conocen las hoz, con eso segaban, ¿no? Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. O sea, un ángel está clamando a Jesucristo de la siguiente manera. ¿Qué le dice? Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. ¿Ven eso? La hora de cegar ha llegado. Pues la mies, ¿de dónde? De la tierra está madura. Y entonces la hora de la prueba, pues es la hora en la cual Cristo mete su hoz. Es un símbolo nada más que está explicándonos la llegada de Cristo para probar al mundo entero. Es el día del juicio. Ahora, cuando se cegaba un campo, ocurrían dos cosas, ¿no? Se recogía el fruto bueno y se echaba en canastos, iba para el granero, y se recogía también el fruto que no servía o lo que no servía y se quemaba. Es lo que va a pasar en el día del juicio. Los que vamos a ser guardados de ese juicio terrible, aunque vamos a estar presentes, pues seremos nosotros. Versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Vamos más adelante, hermanos. Ahí mismo, en Apocalipsis, capítulo 10, versículo 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, o sea, se llegó la hora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, es un símbolo del último llamado, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. No, de manera que cuando nosotros leemos todo el Apocalipsis, esa hora de la prueba, de la cual se menciona en Filadelfia, no es una tribulación de 7 años. Y debo mencionar otra cosa: cuando las personas enfatizan mucho sobre la gran tribulación y que nos vamos a ir en un rapto secreto y cosas como estas, están metiéndole temor al pueblo cristiano sobre cosas que no debemos temer. No debemos de temer al que mata el cuerpo, es lo que dijo Jesús. No debemos temer pasar por pruebas, porque Él estará con nosotros. Debemos temerle a Dios, que puede destruir el cuerpo y el alma. Y entonces desechemos ese sistema por completo y entendamos que en el contexto la hora de la prueba se refiere al día del juicio. Apocalipsis 3, versículo 10, a ver si lo entendemos mejor.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Se entiende eso? Quienes aprecian y guardan la palabra de la paciencia de Cristo, que es el testimonio de Cristo, ¿van a ser avergonzados en el día del juicio? Pues no. En la teología de Juan eso se explica con detalle. Vean, primer carta de Juan. Capítulo 4, versículo 17. Por cierto, ¿alguien aquí le tiene miedo a ese gran día? O sea, yo creo que humanamente hablando, si de repente vemos que ahorita se oscurece todo y que ya no hay sol y empezamos a ver que se están cayendo las estrellas, y si viviéramos en la costa vemos al mar embravecido y desparramándose por todas partes, y si empezamos a ver que este universo está colapsando, yo creo que muchas personas van a estar aterradas, aunque sean creyentes, ¿no? Y precisamente no debemos de temerle a eso, porque eso va a pasar en algún momento. No sabemos cuándo, no sabemos el día y la hora, pero un día nuestro universo va a colapsar. Este universo no es para siempre. ¿Por qué no puede ser para siempre? Porque lo único que es eterno es Dios. De hecho, nosotros en esta condición no podemos vivir para siempre. Tenemos que ser glorificados a la imagen de Cristo para poder permanecer en ese reino glorioso. Y entonces Juan sabe que muchos hermanos le tenían temor al día del juicio. Hay hermanos que vivían aterrados probablemente. Alguna vez un hermano se acercó y me dijo: soñé terrible, hermano. Soñé que Cristo ya venía. Y bueno, no es para que sea algo terrible. La realidad es que para nosotros debe ser un momento de gozo. Cristo dice que tenemos que levantar nuestras cabezas en ese momento porque nuestra redención ya está cerca. Bueno, el capítulo 4 de la primera de Juan nos habla del amor, ¿se acuerdan? Que Dios es amor. Y en el capítulo 4, verso 17 nos dice lo siguiente: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Fíjense lo que dice: para que tengamos confianza, ¿cuándo? En el día del juicio. Podemos estar confiados si es que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado. Sigue diciendo: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. ¿Se dan cuenta? En el contexto es el temor al día del juicio. En nada seremos avergonzados. Regresemos por favor a Apocalipsis, capítulo 3. No sé si queda claro esto de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, esto no es la gran tribulación, porque cuando Cristo habla de la gran tribulación en el contexto de Mateo, Marcos y Lucas, explica que son días de retribución muy en específico para un pueblo, para el pueblo judío. No dice que sea una tribulación que se extiende a todo el mundo. Es una tribulación exclusiva para el judaísmo que inició desde el año 70 con la destrucción del templo. Cristo lo dijo: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, huyan a los montes, porque son días de tribulación. Eso empezó a ocurrir ya desde hace 2000 años atrás. Y va a terminar hasta que Cristo venga por segunda vez. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O sea que eso que conocen como la tribulación no dura 7 años. Es un periodo desde la destrucción del templo hasta que Cristo venga, pero sobre un pueblo en específico. Un pueblo que asesinó al Mesías, que mató a los profetas y que aborrece a Dios. Y hay que enfatizar otra cosa: el pueblo judío que está allá en Jerusalén, que está pisando la tierra de Israel, esa gente no es pueblo de Dios. Por eso Pablo enfatiza tanto: nosotros somos la circuncisión. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros. Ahora, y entonces los judíos sufren bastante precisamente porque están sufriendo lo que Cristo dijo: días de retribución para que se cumpla lo que los profetas han dicho. ¿Cuál ha sido el pueblo más odiado en toda la historia de la humanidad? El judío. ¿Cuál es el pueblo que ha sufrido más intentos de exterminio? El judío. Lo quisieron exterminar los romanos, lo quisieron exterminar después los árabes, después tenemos a los pueblos musulmanes,
Después tenemos al catolicismo romano en las cruzadas queriendo exterminarlos. Después tenemos por ahí a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y no es casualidad que estén sufriendo. No están sufriendo por servir a Dios. Dios está dirigiendo ese castigo porque es un castigo sobre ellos por haber matado al Mesías y haber dicho su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos. Y entonces hemos estudiado ya con detalle lo que es la gran tribulación, pero saquemos de la mente que eso dura mucho tiempo o que es sobre todo el mundo, porque no es así. 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Pensemos un poco en la iglesia de Filadelfia. ¿Tenía muchas cosas buenas o eran pocas? Si ven el verso 8, no tiene gran cosa, ¿o sí? Pero tenía pocas cosas buenas. Lo que sí podemos decir es que no tenía cosas malas, pero las pocas cosas que tenía eran buenas. Por ejemplo, tienen poca fuerza, ¿no? No tienen tanto impacto en la sociedad de Asia como otras iglesias. Pero aunque tienen poca fuerza, ¿qué hacen ellos? Guardan su palabra y no niegan su nombre. Usted tal vez es una mujer, un hombre que no ha hecho gran cosa para Dios. Tal vez usted dice, yo ni siquiera he logrado que una persona a través de mi predicación se convierta. Tal vez usted simplemente es un hombre que trabaja, que se dedica a instruir a su familia, que se dedica a compartir por ahí cuando se puede a otra persona el evangelio, y podríamos decir humanamente es poca cosa, y tal vez sí. O tal vez usted es una mujer, una señorita, un niño, que simplemente hace poco por el reino de Dios. Pero eso poco, el Señor dice en el versículo 11, reténlo para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, lo poco que hacemos para el Señor, lo poco que hacemos bien en el reino, tenemos que retenerlo. Miren, hermanos, podemos tener pocas cosas espirituales, tenemos pocas cosas en nuestro acervo de obras para con Dios, pero hay que retenerlo, no hay que menospreciarlo. Si Dios te ha dado un don y lo estás ejerciendo, no sé, por ejemplo, no sé, mi hermano Aurelio, ¿no? Mi hermano Eric, ellos nada más dirigen. Bueno, tal vez no es gran cosa, dirán algunos, pero hay que retenerlo. El hermano Carlos nada más predica los domingos, ¿no? Y entre semana de repente hace otra cosa. Aunque sea poco, hay que retener eso, no hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y entonces, si usted es una ama de casa que cuida de sus niños, les instruye, les lee la palabra, eso poco que es bueno, reténgalo ante Dios, para que ninguno tome su corona. Ahora, la corona no debe ser vista como algo real. No es que usted tiene realmente una corona allá en el cielo, ¿no? Y que cuando llegue se la van a poner. Hay una corona que diga la hermana Guille, ¿no? La hermana no faltó a la iglesia, por ejemplo, ¿no? O la hermana fue fiel en su trabajo y fue honrada. Es un servicio hacia Dios. Bueno, no es que le van a dar realmente una corona. La corona es un símbolo ¿de qué? Cuando los atletas griegos ganaban, o cuando el emperador en curso tomaba el poder, ¿qué se les colocaba? ¿Se acuerdan? Una diadema. Una diadema que estaba simbolizando la victoria, la recompensa muchas veces. Y entonces tenemos que hacernos una pregunta. Si la salvación es gratuita y no es por nuestras obras, lo cual sabemos que es una verdad, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿nuestras obras de alguna manera tienen recompensa o no tienen recompensa? ¿Cómo ven? ¿Nuestras buenas obras sirven de algo o no? No sirven para salvarnos, eso es evidente porque la única obra que nos salva es la de Cristo. Pero nuestras buenas obras sí nos traerán una recompensa. ¿Qué recompensa? No sabemos, no puedo decirles yo que va a ser oro porque eso es corrupto, ¿verdad? Pero es una recompensa. Hermano. En Mateo
¿De recompensa? Mismo, ¿no? Claro, precisamente en el día del juicio, cuando Dios prueba a los hombres, debemos entender que Dios les está retribuyendo también por sus obras. O sea, el día del juicio no es para salvación o condenación. No es que en el día del juicio el Señor va a juntar a todos y va a decirles, ustedes van a ser de mi reino y ustedes van a ser excluidos. Ese juicio de salvación ya se está emitiendo ahorita aquí en este mundo. El que en Él cree, tiene vida eterna. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. La pregunta es, ¿ya tiene vida eterna o la tendrá? ¿Ya ha sido condenado o será condenado? Ya está condenado. Entonces en el día del juicio lo que tenemos es retribución por nuestras obras, ¿no? Y entonces debemos entender que la corona es el símbolo de la recompensa. Gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón en los cielos es grande. ¿Se acuerdan de esas palabras del Señor? Tenemos un galardón. Todo lo que tenemos ahorita no es nuestro, ¿va? Por ejemplo, aquí hay una casita. ¿De quién es esta casita? De nuestra hermana, ¿va? Pero desde una perspectiva humana ella tiene los papeles, ella la trabajó, ella la construyó, pero no es de ella. La casa es de Dios. ¿De quién es el coche que está allá afuera? Del hermano Eric, ¿no? Realmente el hermano ahí tiene la factura, ¿va? Pero no es de él. Lo que estamos haciendo ahorita es administrar los bienes de Dios, ¿se entiende? Estamos administrando aquellas cosas que Dios nos dio para administrarlas. Y entonces en el día del juicio, el Señor nos va a dar lo que es nuestro. Ahorita nada es nuestro, ni siquiera nuestro cuerpo, porque ha sido comprado por precio. ¿Se entiende eso? Apocalipsis 3, versículo 12, termina diciendo, al que venciere. Ya, creo que todos sabemos qué significa eso, ¿ah? ¿Quién es el que vence? El que ha creído, y que obviamente y sigue creyendo, ¿no? Esa fe se manifiesta en la permanencia. Pero el que vence, el que cree, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios. A ver, vean esto de escribir el nombre sobre él. ¿Será que de veras Dios va a tomar al hermano tal y le va a poner su nombre encima, un tatuaje que diga, no sé, vamos a pensar, Jehová de los ejércitos, ¿no? Y va a andar el hermano con el tatuaje en el cielo? ¿O es un símbolo también? Pues claramente es un símbolo, pero ¿a qué se refiere con esto de ponerle el nombre? Fíjense, verso 12 dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y también se le va a poner el nombre de ¿qué? De la ciudad. Imaginemos al hermano Eric, ¿no? Por ahí caminando en el cielo y llega y le ponen aquí Jehová de los ejércitos, ¿no? Y más abajo la ciudad de Jerusalén. Entonces, obviamente no es así, es un símbolo. Cuando Dios creó todas las cosas, hubo un personaje que le dio nombre a los animales y a todas las criaturas. ¿Se acuerdan quién fue? Adán. ¿Por qué Adán le pudo dar nombre a todas las criaturas? Porque él era el Señor de la creación, o sea, el Señor de señores lo había colocado a él como el Señor de la creación. Y entonces, ¿quién estaba por encima de la creación? Adán. Cuando alguien está por encima de nosotros, esa persona tiene la autoridad para darnos un nombre, ¿no? Por ejemplo, ¿Mateo escogió el nombre de Mateo? Pues no, tal vez le gusta, tal vez no, pero así le pusieron sus papás. Bueno, el hecho es que nosotros cuando llegamos a la gloria, somos ahora propiedad de Dios, ¿se entiende? No solamente Dios está sobre nosotros, somos su propiedad. Y por eso se dice que se nos pondrá el nombre de Dios. Simbólicamente se nos está diciendo que somos posesión suya. Y el hecho de que se diga que el nombre de la ciudad también se nos pondrá, está aludiendo al hecho de que somos ahora ciudadanos celestiales, ¿se entiende? Ciudadanos del reino celestial. Y en el verso 12 termina diciendo, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Bueno, dice que la nueva Jerusalén desciende del cielo, ¿no? No es que el cielo va a descender en algún momento y la ciudad de Jerusalén se va a sentar, ¿no? Por acá. Este es un lenguaje apocalíptico que aparece también en las visiones de otros profetas. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro cuando tuvo la visión
de un lienzo que tenía alimentos de cuadrúpedos. En el libro de los Hechos se dice que ese lienzo venía descendiendo del cielo, ¿se acuerdan? Bueno, esto simplemente es un elemento que se ocupa en el lenguaje profético. No significa realmente que la ciudad vaya a bajar, ¿no? Esa es una realidad trascendental que no tiene nada que ver con nuestro universo. Termina diciendo el verso 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Implicaciones del texto de hoy, lo que usted tiene, reténgalo. Siga adelante con lo poco o mucho que pueda hacer. En su momento tal vez no tiene gran cosa, pero Dios no lo va a juzgar por cuántas cosas usted hizo. Dios lo va a juzgar por lo que hizo con lo que ahora tiene. ¿Se entiende la diferencia? Dios no me va a juzgar a mí como pastor por cuántas personas les prediqué y a cuántas personas influencié. Como pastor me va a juzgar por el cómo yo trabajé con lo que tengo, ¿se entiende? Con las personas que hay. Dios no está preocupado por juzgar a Aurelio o a Eric en cómo beneficiaron a otras familias. Dios les va a dar de alguna manera, o les va a premiar o a retribuir por lo que ellos hicieron con su familia. Ahora, no me malinterpreten. Esto no significa que no crezcamos en nuestro alcance para con otros, ¿se entiende? Lo tenemos que hacer, pero el énfasis es que lo que tenemos no lo perdamos. Vamos a dar lectura de nuevo al versículo 11 y terminamos. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Hagamos una oración y seguimos con el culto. Te agradecemos, Padre bendito, por todo lo que tú nos das. Bendice el culto de adoración que en unos minutos inicia. Ayúdanos a retener lo que tenemos, Dios. Bendito seas, Padre Celestial, en Cristo nuestro Salvador. Amén.